Bienvenidos una vez más a vuestro santuario predilecto donde desentrañamos los entresijos, los secretos más celosamente guardados, las confesiones más inesperadas y, por supuesto, los chismes más jugosos que orbitan en torno al fascinante cosmos de la televisión turca. Hoy, señoras y señores, tenemos un vídeo que, sin duda, incendiará las redes sociales y generará un debate apasionado. Nos adentraremos en un drama con mayúsculas, digno de una telenovela de la vieja escuela. Y es que, como reza el título, diseccionaremos el presunto regalo que la deslumbrante Hande Erçel obsequió a Kerem Bürsin y que, según las lenguas viperinas, ha desatado una tormenta perfecta, una furia maternal comparable a la de una leona protegiendo a su cachorro en la mismísima madre de Kerem. ¿Por qué? ¿Qué clase de regalo era ese? ¿Acaso estaba destinado a su esposa, como insinúan las voces maliciosas que resuenan en los foros de Internet? Preparaos porque la trama se complica y la tensión se eleva a niveles estratosféricos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, permitidme recordaros que si vuestro corazón palpita al ritmo de las series turcas, si os deleita estar al tanto de los romances que florecen y se marchitan, los chismes que recorren los pasillos de las productoras, las noticias candentes de vuestros ídolos de la pantalla, no podéis, bajo ningún concepto, olvidaros de suscribiros al canal. Activad la campanita, esa pequeña joya que os alertará de cada nuevo vídeo que publiquemos, y regáladnos un me gusta, si este tema os enciende la chispa de la curiosidad tanto como a nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar este embrollo. Comencemos por analizar la situación, porque hay más capas que en una cebolla y mucho paño que cortar. Y para comprender la magnitud del drama, necesitamos echar la vista atrás y recordar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento televisivo turco y que, como bien sabéis, protagonizaron una de las series más aclamadas y comentadas de los últimos tiempos, *Sen Kalkap Masterisco, o *Llamas a mi puerta*, como se tituló en español. *Sen Kalkap Masterisco es una comedia romántica que catapultó a Hande y a Kerem al estrellato internacional. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados que se ve abocada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto adinerado y exitoso, aunque también frío y distante, con una personalidad que podría congelar el mismísimo infierno. A medida que avanzan con su teatral compromiso, la chispa entre ellos se enciende inevitablemente y, como era de esperar, terminan enamorándose perdidamente. La serie es alabada por la innegable química que desprenden los protagonistas, los idílicos paisajes de Estambul que sirven de telón de fondo y, por supuesto, su trama adictiva, un caramelo envenenado que te atrapa desde el primer minuto. El género, la comedia romántica, la convierte en el pasatiempo perfecto para desconectar de la rutina y disfrutar de un rato agradable. Pero aquí reside el núcleo de la cuestión. La química que presenciamos en la pantalla entre Hande y Kerem no se limitó al ámbito de la actuación. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance entre ambos eran tan persistentes como una mosca en verano, y finalmente, después de meses de especulación y negaciones tímidas, confirmaron que estaban juntos. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. El mundo entero se rindió a sus pies, embelesado por su amor, tanto en la ficción como en la vida real. Se les veía radiantes, enamorados hasta las trancas y compenetrados como dos piezas de un puzzle. No obstante, como suele ocurrir en el volátil mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un jarro de agua fría para innumerables fans que habían idealizado la pareja, proyectando sus propias fantasías en su relación. Y aunque ambos han tomado rumbos diferentes, sus nombres siguen inextricablemente unidos y las conjeturas sobre una posible reconciliación no cesan, alimentadas por la esperanza de los seguidores más acérrimos. Volviendo al eje central del vídeo, el famoso regalo. Según diversas fuentes y murmullos que circulan por las redes sociales turcas, Hande Erçel habría hecho un regalo a Kerem Bürsin tras su separación. Un regalo que, al parecer, fue considerado por la madre de Kerem como un gesto inoportuno, por decirlo suavemente. La especulación se centra en que este obsequio podría haber sido algo de carácter íntimo, algo que evocaba recuerdos de su romance, o incluso algo que insinuaba un acercamiento o una segunda oportunidad. La furia maternal, como la hemos bautizado, no sería más que la expresión de la honda preocupación de una madre por el bienestar de su hijo, posiblemente temiendo que este regalo pudiera reabrir heridas cicatrizadas o despertar falsas ilusiones. Recordemos que aunque la relación entre Hande y Kerem fue pública y adorada por el público, también fue un capítulo que aparentemente ya fue cerrado.
La madre de Kerem, como toda madre que se precie, solo anhela lo mejor para su hijo y podría haber interpretado el regalo como una señal de que Ande no está permitiendo que Kerem pase página y siga adelante con su vida. La pregunta clave es, ¿realmente iba dirigido a su esposa? Esta es la parte más jugosa del rumor, la que ha desatado la controversia y alimentado las teorías más descabelladas. Actualmente Kerem Bürsin no está casado. Entonces, ¿a quién se referían las informaciones? Algunos sugieren que el regalo podría haber sido pensando en una futura relación de Kerem, un anhelo secreto de Ande de ser ella esa futura compañera de vida. Otros, más escépticos y pragmáticos, creen que todo este revuelo es simplemente un invento orquestado por los medios de comunicación para generar titulares, alimentar la polémica y mantener viva la llama del interés por la expareja, exprimiendo hasta la última gota su romance fallido. La verdad es que por ahora, ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones para confirmar o desmentir esta historia. Y como reza el dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Si bien no podemos asegurar con rotundidad que todo esto sea cierto, la profusión de rumores y comentarios al respecto nos lleva a pensar que algo de verdad debe haber en el fondo. La duda está sembrada y la incertidumbre reina en el ambiente. Ahora bien, para seguir explorando las relaciones amorosas que nos han cautivado en las series turcas, vamos a recordar otras parejas que, al igual que Ande y Kerem, han levantado pasiones y han hecho suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Una de ellas es la pareja conformada por Özge Gürel y Serkan Ayolu, quienes se conocieron durante el rodaje de la serie Kiraz Mevsimi ***. Esta serie, perteneciente al género de la comedia romántica, cuenta la historia de Öykü, una joven aspirante a diseñadora de moda que está secretamente enamorada de su mejor amigo, Mete. Sin embargo, el destino, caprichoso y juguetón, la lleva a cruzarse con Ayaz, un arquitecto rico y arrogante que resulta ser el mejor amigo de Mete. Como era de esperar, la relación entre Öykü y Ayaz comienza con malentendidos, choques y batallas dialécticas, pero paulatinamente, la atracción mutua se vuelve irresistible, como un imán que atrae al hierro. La serie es alabada por su banda sonora pegadiza, sus personajes carismáticos y su atmósfera veraniega, que evoca la despreocupación y la alegría. Lo fascinante de esta pareja es que, al igual que Ande y Kerem, su amor trascendió la pantalla. Özge y Serkan se enamoraron durante el rodaje de Kiraz Mevsimi * y, después de varios años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 2022. Su boda fue un evento largamente esperado por los fans de la serie, que celebraron su amor como si fuera el de sus propios personajes. A diferencia del supuesto drama que involucra a Ande y Kerem, la historia de Özge y Serkan es un auténtico cuento de hadas que nos demuestra que a veces, la ficción puede convertirse en realidad, que el amor puede florecer donde menos lo esperamos y que los sueños pueden hacerse realidad. Otra serie que nos ha regalado una historia de amor imborrable es Ask Memnu ***, un drama romántico que marcó un antes y un después en la televisión turca, estableciendo un nuevo estándar de calidad y generando un impacto cultural sin precedentes. La serie relata la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que contrae matrimonio con Adnan Bey, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter, resentida por el matrimonio de su madre con un hombre adinerado, ve en Adnan una oportunidad para escapar de su pasado tormentoso y asegurar su futuro económico. Sin embargo, la llegada de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, a la lujosa mansión lo cambia todo. Biter y Belul se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro y dan rienda suelta a un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los implicados, desencadenando una tragedia de proporciones épicas. Ask Memnu * es una serie intensa y dramática, repleta de pasión desbordada, traición imperdonable y secretos inconfesables. Los personajes son complejos, ambiguos y llenos de matices, y la trama te atrapa desde el primer episodio, sumergiéndote en un universo de intrigas y pasiones prohibidas. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países, y su desenlace, que no revelaremos para no arruinar la experiencia a aquellos que aún no la han visto, dejó una huella indeleble en la memoria de los espectadores, convirtiéndose en un hito de la televisión turca. En este caso, aunque los actores principales, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, no mantuvieron una relación sentimental en la vida real, la química que exhibieron en la pantalla fue tan electrizante que muchos fans soñaban con que su amor se materializara fuera de la ficción. La serie es un claro ejemplo de cómo una actuación magistral y una historia bien narrada pueden establecer una conexión emocional profunda con el público, trascendiendo la barrera de la pantalla.
Y hablando de conexiones emocionales, no podemos pasar por alto Erkencicus *, una comedia romántica que sedujo a la audiencia con su frescura, su encanto y su optimismo contagioso. La serie narra la historia de Sanne Maiden, una joven soñadora y algo despistada que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Candy Beat, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que ha recorrido el mundo capturando instantes irrepetibles. Sanne y Mikan se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer encuentro, pero su relación está sembrada de obstáculos, malentendidos y situaciones cómicas que pondrán a prueba su amor. La serie es famosa por los escenarios pintorescos de Estambul, sus personajes entrañables y su banda sonora romántica que te roba el corazón. Los protagonistas de Erkencicus *, Demet Özdemir y Can Yaman, también fueron objeto de numerosos rumores de romance durante la producción de la serie. Su química en pantalla era innegable y muchos fans estaban convencidos de que su amor era genuino. Sin embargo, ambos actores siempre negaron tener una relación sentimental, aunque admitieron que les unía una gran amistad y admiración mutua. A pesar de no haber sido pareja en la vida real, Demet y Can lograron forjar una conexión muy especial con el público, que se enamoró de sus personajes y de su historia de amor, convirtiéndolos en ídolos de masas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar tras este análisis? En primer lugar, que las series turcas poseen un poder extraordinario para despertar emociones en el público, haciéndonos reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar de anhelo y, sobre todo, haciéndonos creer en la magia del amor. En segundo lugar, que la vida de los actores turcos está sometida a un escrutinio constante y cualquier detalle de su intimidad puede convertirse en noticia, alimentando la voracidad de los medios de comunicación. Y en tercer lugar, que a veces la realidad supera la ficción y que el amor puede florecer en los lugares más insospechados, como en un set de rodaje, donde la convivencia y la intensidad del trabajo pueden estrechar lazos y propiciar el surgimiento de sentimientos profundos. Y volviendo al tema central del regalo de Hande a Kerem, la verdad es que no podemos afirmar nada con certeza. Quizá fue un gesto inocente, quizá fue una declaración de intenciones velada, quizá fue simplemente una invención de la prensa sensacionalista. Lo que sí es seguro es que esta historia ha desencadenado una gran polémica y ha reavivado el interés por la expareja, demostrando el poder que aún tienen para generar expectación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por el universo de las series turcas y sus historias de amor, reales o imaginarias. Ahora me gustaría pediros que compartáis vuestra opinión en la sección de comentarios. ¿Creéis que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo protagonizando una nueva serie? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita y por qué os ha conquistado? Os leo con atención y espero vuestras respuestas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo. No olvidéis darle un me gusta si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Y que el amor os acompañe siempre.